Buenas noches, bienvenidos una semana más a una transmisión de Bioenvejecer en Cuarentena. Seguimos resistiendo con mucha fuerza los embates de la pandemia por el COVID-19 y mientras tanto, pues por supuesto, continuamos aprendiendo sobre gerontología, temas de vejeces, envejecimiento, personas mayores, todo lo que tenga que ver con esta calidad de vida de las personas mayores, más que bienvenido y por supuesto que lo seguimos promocionando aquí en Bioenvejecer. Yo soy Arturo Arcos, voy a estar con ustedes durante pues, la siguiente hora, tal vez un poquito más, y se preguntarán, Arturo, ¿por qué estás transmitiendo tan temprano hoy? Estoy transmitiendo tan temprano porque mi invitado está en un lugar donde no es tan temprano. Allá ya son las 8 de la noche, así que pues buscamos un horario que nos quedará bien a los dos, por eso estamos ahorita. Pero pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes una semana más. Ya saben que es lunes de sexualidad y los lunes de sexualidad hablamos de temas que resultan luego tabú dentro de la gerontología y me encanta tratar estos temas. Así que voy a invitar a un experto, al experto del día de hoy, pero antes quiero recordarles que pueden formar parte de Bioenvejecer como suscribiéndose a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, a nuestras redes sociales, denle like, denle click, suscriban, sigan, comenten, compartan, todo para qué, para que cada vez la información llegue a más personas y podamos hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. Vamos a hacer que esta información llegue, vamos a hacer que esta información fluya, que seamos cada vez más personas en esta red de Bioenvejecer, que estemos interesados en los temas de gerontología. Sin más preámbulo, ahora sí, quiero presentar a mi invitado del día de hoy, un invitadazo, una persona que tiene un proyecto súper interesante y que está trabajando cosas que en lo personal me parecen fascinantes y muy poco exploradas dentro del tema de la gerontología y sobre todo de la vejez masculina. Él es el doctor Walter Gilbuela de Argentina. Walter, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Arturo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, Sigo tus investigaciones, sigo tu trabajo desde hace un tiempo y me da muchísimo gusto poder estar platicando contigo, sobre todo porque tratas estos temas de masculinidad en la vejez, muchas gracias por ¿cierto? por la invitación, Arturo. La verdad que es un gusto para mí también estar con vos y con todos ustedes. Walter, cuéntanos un poco más de ti, por favor. Bueno, mi nombre es Walter Giribuela, como vos dijiste. Soy trabajador social de grado y después hice un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Luján, en Buenos Aires. Y ahí el tema que trabajé son vejeces masculinas, personas mayores de 65 años, varones que se identifican como gays. Entonces, lo que trabajé fue su historia de vida eh, a lo largo de un largo tiempo. Y bueno, doy clases en esta universidad, investigo ahí. Ahora estamos con un equipo de investigación bastante numeroso, de colegas jóvenes y demás, que estamos trabajando el tema de disidencias sexuales en las instituciones. ¿Qué pasa con las disidencias sexuales en escuela, salud, justicia y familia, básicamente? Pero bueno, el tema central que a mí siempre me interesó es el tema de la vejez y en mi práctica profesional trabajé mucho tiempo con viejos y fue ahí donde más o menos empezó todo mi interés en trabajar el tema de sexualidad y de sexualidades disidentes en la vejez. Cuando mencionas la palabra sexualidades disidentes, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Qué es disidencia? Mira, a ver, digo, yo lo que estoy tratando de trabajar es todas aquellas sexualidades que no se identifican como que disienten de esa norma, de ese patrón, digamos. Es cierto que mayormente en las sexualidades masculinas, en los varones, no en las sexualidades masculinas, hablamos de, como lo llame, cada uno se llame, homosexuales, gays y demás, y que muy lamentablemente personas trans hay muy pocas porque sabemos la expectativa de vida es muy pequeña, o sea, a comparaciones, digo, más o menos de 35 años, entonces son muy pocas, si bien las hay y demás, pero
hay muy poca gente, y todas las que son las sexualidades no binarias es un fenómeno relativamente nuevo. Entonces, no digo que las personas de 65 años y más no lo vivencian, lo que digo es, por lo general, o en lo que nosotros estamos viendo, se encuentran más en esta esfera, por eso, digo, por eso trabajamos básicamente con personas homosexuales, gays, o como ellos se identifiquen, o bisexuales, aunque en realidad en muchos de ellos no necesariamente era una orientación, a veces era una estrategia que tenían que sobrevivir, entonces no se identifican como bisexuales, no dicen, no, mira, a mí me interesaban tanto varones como mujeres, sino que dicen, mira, era lo que yo encontré, que no es lo que le pasa a una persona bisexual, digamos. Ah, y Entonces, ahora, dentro de, no, ay, decime. perdón, dentro de todo esto, tú tomaste todos estos conocimientos, esta información y la convertiste en un libro, ¿cierto? En Claro. este libro, Ujú. en Historias Manfloras. Eso fue el producto o sea, yo empecé trabajando en la tesis, fue mi tesis, y después lo transformamos a libro. Yo lo que hice ahí fue tomar un grupo de varones de 65 años o más que vivan en lo que para nosotros es el área metropolitana, que sería la capital federal, el equivalente al Distrito Federal de ustedes, pero que Ujú. incluye todo un cordón de partidos que ya son de otra jurisdicción, ¿sí? Un cordón de localidades que los rodea, pero que tienen el mismo, si querés, hábito, o sea, es una gran urbe. Claro, Eh, digamos, el equivalente en México sería la zona conurbada, la zona metropolitana, ¿no? O sea, todo bueno, lo que está alrededor de la ciudad. Ujú. exactamente, es nuestra zona metropolitana, la llamamos de esa manera también. Entonces yo lo que trabajé es eso porque tienen algún tipo de particularidad y porque básicamente pasa un fenómeno bien interesante, o pasaba mayormente en la población mayor por lo general, que era el irse de los pueblos pequeños a la ciudad en busca de anonimato. Entonces, digo, la vejez en nuestro país tiene un fuerte componente de ciudad. El 50% de las personas mayores de 65 viven en esta área metropolitana, digo, es mucho más, hay mucho más, y especialmente las personas gays, lesbianas y demás mayores, porque huyeron de sus ciudades, los que pudieron, se fueron de sus ciudades en busca del anonimato en la gran ciudad, por decirlo de alguna manera. Te estoy hablando de algún fenómeno que sigue todavía en menor medida, pero sigue, pero te estoy hablando de mucho tiempo atrás. Pensá que gente que nació en, 19 en los 40, en los 50, entonces era, bueno, sumarle a eso, nuestro país vivió en la Argentina, digo, vivió en ese momento un periodo de sustitución de importaciones, que aquí se encontraba en esta zona, se encontraba trabajo, hizo un cóctel que permitió que muchos estén por aquí. Entonces, bueno, de los que con los que yo trabajé, básicamente están en esta área metropolitana, por decirlo de alguna manera, con el requisito que poníamos que tengan 65 años o más, que fue también todo un tema, así que si quieres después te cuento cómo contacté con ellos eh, y demás. Bueno, que tengan esto y que se autoperciban, se identifiquen como gays, homosexuales o como ellos lo llamen, pero que ellos mismos se presenten de esa manera. Digamos que no son personas que se apeguen a lo que tradicionalmente llamaríamos como, entre grandes comillas, la normalidad de la sexualidad, ¿no? Por lo menos para la época. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Y lo vivieron de esa manera que lo estás diciendo, ¿eh? O sea, hoy, escuchar el relato desde el hoy, es sumamente interesante, pero cuentan historias realmente complicadas y lo identifican como esto, como los que no se apegaron, como vos decías, a lo que es lo que era una norma en la época. Mira, yo pongo siempre, cuando yo doy un seminario sobre este tema, y siempre cuento lo mismo a los estudiantes que hacen el seminario, que cuando yo empecé a trabajar con este libro y demás, no había algo de marco teórico que yo no encontraba, ¿no? Había algún tipo de teorías que no me permitían explicar muy bien algunos fenómenos en la construcción de las personalidades, digo, ¿no? Me contaban, me narraban hechos que tenían un nivel de dramatismo terrible, y ellos los contaban de una manera que a mí yo no terminaba de entender, me faltaba algo. Lo encontré en los estudios del Holocausto, para que uno pueda comparar la dimensión de lo que es.
Y yo leo un autor mucho, un sociólogo argentino que se llama Feierstein. Yo lo leí y decía, esto que yo estoy leyendo, que explicaba el holocausto y lo comparaba con la dictadura argentina, ¿eh? Yo decía, a mí esto me sirve para explicar estas historias de vida que estoy viendo. Pero me parecía que estaba como las viseras que llevan los caballos, ¿viste? Cuando van andando, que miran siempre. Yo decía, bueno, como yo estoy mirando historias de personas grandes y su sexualidad, todo lo explico por ahí. Y no, después cuando empecé a buscar más y más, los efectos son muy similares. Digo, para que uno vea el nivel de dramatismo que pueden tener, que después lo resuelven, pero hay unos procesos ahí muy interesantes cuando uno se pone a analizarlos, muy duros de haberlos vivido cuando uno lo piensa en historias de vida, ¿no? Digo, son bien Ah, complicados. ahora, Walter, en todo esto, por supuesto, que son experiencias que en la inmensa mayoría de los casos a los hombres heterosexuales y género no les tocó vivir, Ujú. modificó, marcó, bueno, para empezar dos cosas, ¿no? Estuvo marcada por esta disidencia de la sexualidad, pero al mismo tiempo marcó la forma en cómo estos hombres, autodenominados como hombres, que ese es el punto, al fin de cuentas, ¿no? Que estos hombres es la forma en cómo marcó la exploración de su masculinidad y la creación de los vínculos que tuvieron tanto con la sociedad en general como con otros hombres, ¿no? Sí, claramente. Sí, 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 y es muy evidente cómo eso se ve, cómo eso aparece cuando ellos cuentan sus historias. Marcó su forma de construir masculinidad, pero marcó fuertemente su construcción de vida cotidiana. Eh, Digo, hubo una serie de cosas que tuvieron que hacer para sobrevivir cuando eran jóvenes, adolescentes, niños, a un mundo que les era absolutamente hostil, que construyó una forma de vivir el mundo y de mirar su sexualidad, el mundo, relacionarse con los otros. Hay una noción que yo uso siempre, que es también de otra persona, obviamente, de acá, de un sociólogo, Mario Peceni, y él habla de vidas discretas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me interesa mucho y está muy presente cómo por estas cuestiones operó de esa manera, ¿no? Funcionó así, se construyeron vidas discretas que arrancaron por la sexualidad, pero que se fueron extendiendo ampliamente. No era solo la sexualidad, era la relación con otros, los vínculos con sus familias, a quién le decían y a quién no, el enorme temor que tenían de poder decir esto, el tener que armarse un nivel de machismo violento, de esas formas tradicionales de sexualidad eh, casi hostiles, por plantearlo de alguna Uh manera, -huh. como de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro, ser otros absolutamente distintos, naturalizar una serie de procedimientos. O sea, ellos relatan en el libro este, yo lo que hago es tomar directamente partes de lo que ellos dicen e ir analizando algunas cuestiones. Y cuentan historias, no sé, hay, por ejemplo, una de las personas que cuenta que tuvo una vida súper interesante en términos incluso políticos y demás, em, comenta que, por ejemplo, cuando era joven, sus padres contrataron a una persona, cuando se enteraron, él tenía 16 años, y se enteraron que tenía su primer novio, su primera pareja, contrataron un matón, no sé si matón se entiende como una persona, un delincuente, Sí. para perseguirlo y matar a su pareja. Digo, y cuando él lo cuenta, decía, pero lo hacían para cuidarme. Y uno dice, bueno, mirá lo que tuvieron que armar como estrategia para poder sobrevivir a que tus padres te paguen una persona para que te vayan a perseguir, ¿no? Digo, Uh entonces -huh. son historias realmente duras y sí, claramente, con esto que preguntabas, eh, conforman o delimitan una manera de vincularse con el otro que después pudieron resolver además, ¿eh? Porque una cosa que yo encuentro en el trabajo este es que echan por tierra esta idea de que los viejos no pueden cambiar. Digo, Claro. la echa bien por tierra. Vos pensás que ellos arrancan su vida teniendo que vivir ocultos, ¿sí? Que no se vea, que no se note, si no se iban a burlar de ellos, y llegan a su vejez siendo visibles
y en un momento en el que aquí al menos se está reivindicando fuertemente la visibilidad de las personas mayores, viejas, viejos, con este tipo de sexualidad. Se los está reivindicando fuertemente. Mirá si aprendieron, digo, esta cosa no pueden cambiar, se va, cae, digamos, porque sí pueden modificar, sí son permeables a los cambios, de hecho, a los cambios en su, en su propia vida respecto de eso. Walter, quiero aprovechar para mandar saludos a las personas, a algunas de las personas que están conectadas, a Brandon Hinojosa, que dice que el tema le parece muy interesante. Delia Dulce Delicia nos dice, hola, buenas tardes Delia. Elsa, buenas tardes también. Gaby Saucedo, gran profesor, enorme y mejor persona, el doctor Walter Giribuela, traes tu porra. Ahora, hace un Lo momento, es. tienen preguntas para Walter, háganlas, hay que aprovechar que está aquí, que va a resolver todo lo que todo lo que se pueda sobre estos temas de masculinidades. Y Walter, yo sí tengo una pregunta que hacerte. Hace un momento mencionabas el concepto eh, eh, de masculinidades discretas o de vivencias Sí. discretas, ¿no? Y se me Ujú. hace bien curioso porque la masculinidad tradicional es todo menos discreta. Ujú. Lo único discreto de la masculinidad tradicional es la expresión emocional de emociones vulnerables, pero todo lo Ujú. demás es esta gran ostentosidad, este gran despliegue de poderío, Ujú. ¿no? Eh, ¿Cómo, por qué crees tú que la masculinidad parte de justamente de este despliegue? ¿Por qué los hombres tradicionalmente tenemos que ser así para ser aceptados socialmente? Mira, a mí me parece que la masculinidad tiene mucho de escenográfico, tiene mucha Ujú, escenografía, ¿no? Y está tiene un libreto muy armado. Si uno lo piensa en términos de masculinidad, tiene como un libreto social, se hacen determinadas cosas. Lo voy a hacer una caricatura si querés, ¿no? Pero hay que hablar fuerte, hay que hablar bastante desagradablemente, hay que escupir en la calle, hay que tocarse algunas partes del cuerpo aunque no haya que tocarlas. Digo, tiene una serie de cosas que ponen en juego el mostrarse masculino. Digo, y me parece que además eso tiene que ver con la idea de género, que es la otra cosa por la ujú, que yo creo que pasa todo esto. Porque el género claramente es una performance. El género tiene algo de teatral también, hay que mostrar. ujú, ¿Cuál es el trabajo, cuál era el trabajo acá? Que, insisto, muchos de ellos tuvieron que construir, armar una performance para la afuera y armar otra para la adentro, porque además pensá que en ese momento hay una cosa que a mí me interesaba mucho, es que estas personas que se mostraban de determinada manera, en espacios comunes buscaban sus conquistas sexuales, ¿no? Digo, iban caminando por una calle y buscaban una persona con quien tener algún tipo de relación. Digo, entonces tenían que hacer un trabajo realmente complicado, mostrar masculinidad para no ser agredidos y además ese tipo de masculinidad, yo insisto, que tiene que ver con una performance y demás. Y por otro lado, que los demás lo puedan, los mismos que él, como planteaban ellos, o como decían acá en la Argentina en ese momento, los entendidos pudieran ujú. entender justamente que esa otra persona estaba en otra búsqueda. Ahora, a mí me parece que la masculinidad, más allá de la edad, tiene toda esta cuestión de lo que tiene que mostrar, primero para poder sostener el privilegio del machismo. El machismo tiene un lugar de privilegio que esperamos que caiga de alguna buena vez. Digo, tiene que caer, eso queda claro. Pero ¿cuál es la estrategia? Mostrarlo todo el tiempo. Es muy exhibicionista. La construcción del género, del machismo, ¿no? Del género, es muy exhibicionista. Entonces, esto que vos decís, me parece que no es casual. Todos estos niveles de agresividad y demás tienen que ver con la tranquilidad que le puede dar a otro que no está, digamos, en mostrarse de determinada manera. Eh, y esto hasta el día de hoy se sigue, me parece, manteniendo en algunos momentos. Bueno, además hay que cruzar ahí cuestiones que tienen que ver con edad, porque es de lo que estamos Ujú. hablando, clase.
Digo, no todo el mundo tiene permitido en determinadas edades, no todo el mundo tiene permitido en determinadas clases. Es una cosa que podemos poner el nombre complicado, el nombre de interseccionalidad, pero que en realidad es cómo se cruza y se hace eso en un cóctel, se sacude y se tira y ahí se vive, ¿no? Digo, y no es fácil. Ya que mencionas el tema de la edad, definitivamente estos estereotipos tan marcados de masculinidad entre los hombres de las generaciones que nacieron en los 30, en los 40 y que estuvieron menos expuestos por la falta de tecnología de ese entonces, estuvieron menos expuestos a masculinidades disidentes, pues crecen, se desarrollan, envejecen bajo un parámetro monolítico, bajo una forma única de masculinidad, ¿no? Mm. Cómo este envejecimiento, aun cuando lo vemos todos los días, porque lo ves en el abuelo, en el papá, en el tío, pero cómo esta masculinidad tradicional Mm. pudiera afectar negativamente al desarrollo de los hombres, porque tú dices, es la norma, es lo mejor que puede ser en sociedad es un hombre heterosexual y por lo tanto, entre más te comportes como un hombre heterosexual bajo estas normas sociales, pues más beneficios vas a tener, ¿no? Pero ¿será que hayan también desventajas de esta masculinidad tradicional? Sí, yo creo que ahí hay una cuestión de mandato, ¿no? Hay como un mandato, Ujú. ser hombre es así y hay que hacerlo de esta manera. Correcto. Ahora, cuando uno decide eso, insisto que no es por cualquier cosa, para sostener un privilegio, pierde todo lo otro. Digo, queda en los relatos mismos, cuando uno empieza a trabajar con hombres, con hombres machistas y demás, empieza a escuchar que lo que perdió en el camino es toda la posibilidad de expresar sentimientos, vincularse de otras maneras, y es muy reiterada esta frase de, bueno, yo lo hacía porque había que hacerlo, ¿no? Digo, Ujú. entonces, me parece que hay toda una forma de construir varón, me sale decirlo, por fuera del machismo, que es absolutamente posible. Ahora, digo, pierden un montón de cuestiones, ¿no? Pierden la posibilidad de el vínculo emocional sincero, por decirlo de alguna manera. Pierden muchísimas cuestiones. De todas maneras, no son víctimas. Digo, somos como parte del género, ¿no? Digo, Ujú. no, digo, ahí hay una cosa que está bien. Yo entiendo todo eso. Fuimos socializados de esa manera, fueron así ahora puestos en situación de igualdad, hay otro género que la va a pasar mucho peor y hay otras orientaciones sexuales que la van a pasar mucho peor que esa. Digo, Ah, y sí, y creo que claramente se perdieron muchas cosas. Tengo alguna duda de si lo saben. El machismo, esa construcción que todavía no se empezó a deconstruir, digo, tengo alguna duda ah. de si ya se enteraron de eso. Ojalá que sí, ojalá que se hayan enterado. Ojalá que sí, porque escuchando historias de personas de esa generación y por supuesto más jóvenes, pero son más prevalentes en esa generación, esta idea de la necesidad de la expresión afectiva, la vulnerabilidad emocional, ni siquiera se ven como necesidades realmente, ¿no? O sea, Mm. sigue existiendo la noción de que tienes que ser el fuerte, el que sostiene a la familia, el que no se derrumba, el estoico, y está tan cimentado que ni siquiera dentro de estas construcciones sociales se ve como una necesidad, pero sí es una necesidad a fin de cuentas, ¿no? Sí, y mira, Arturo, esto que decís es bien interesante por dos cosas que pasan siempre, o que yo vi con frecuencia, no puedo decir que pasan siempre. Una es cómo estas personas mayores que tienen que fueron educados en que esto no había que mostrarlo, refieren la relación con sus padres, ¿no? Suelen señalar que les hubiera gustado que sus padres los abracen más, les hubiera gustado expresar más sentimientos y cuentan escenas de nuevo realmente dramáticas que les pasaban cuando expresaban los sentimientos. Desde Mm. uno de estas personas que yo entrevisté que cuentan que lo abofetearon en una Navidad porque había estado peinando a su sobrina, haciéndole una trenza y le empezaron a pegar porque eso no lo podía hacer un hombre, hasta esto Oh. que ahora uno por suerte puede hacer
tan impúdicamente, entre comillas, como gesticular tanto como está bien, más allá de que nosotros seamos latinos, ¿no? Había una cosa que no había que estar quieto, no moverse, no gesticular, no hacer gestos, nada por el estilo. Y en otro de los elementos que se nota mucho es en la práctica de no decir, ¿no? Digo, vos fíjate que hay como una cuestión de lo no dicho, de mantenerlo en secreto, de no poder expresar cuál es el objeto de deseo, el objeto de amor, pero primero de deseo antes que de amor. Este no poder decir empieza a marcar la vida de estas personas. No poder decir, digo, cuando uno lo piensa, pasado el tiempo, uno dice, por favor, era una escena realmente muy complicada tener que ocultar eso. Ese no poder decir, no poder comentar, se acompaña de el miedo a qué pasa si lo digo. Me echan del Ujú, trabajo, entonces empieza a funcionar, me echan del trabajo, me echan de la familia. Hay algunos autores que hablan de el exilio del parentesco, ¿no? Es echado de la familia y se tiene que ir porque le van a decir, te prefiero que estés muerto a que seas y como se diga en ese momento. Entonces digo, cuando uno ujú. empieza todas estas cuestiones, esta idea de expresión afectiva se empieza a encapsular de tal manera que después ahí digo, no quiero volverme psicoanalítico, pero funciona como síntoma, ¿no? Después ahí se encapsula y esto que es que no muestre cuál es mi deseo, no muestro ya que estoy como trabajo y no muestro, y se empieza a extender como una Ujú. mancha de aceite eso. Aun cuando estás mencionando ejemplos de hombres homosexuales, esto es algo que afecta, por supuesto, a los hombres heterosexuales también, porque a fin de Sí. cuentas hay muchos hombres homosexuales que de forma más natural eh, tienen esta tendencia a comportarse bajo la norma de la masculinidad, porque, digamos, se les da un poquito más, mientras que para muchos hombres heterosexuales resulta una imposición bastante forzada y muchas veces también dolorosa, ¿no? Hombres Ujú. que aman a su esposa, aman a sus hijos, pero pues nomás no se lo pueden demostrar porque pues, ¿cómo el papá va a andar abrazando y besuqueando a los hijos, ¿no? Claro, y ahí hay digo, una determinada construcción de lo que es ser hombre que uno tiene que empezar a desarmar y una errónea también, digo, como valoración positiva de que eso es amor y de que el amor tiene que ser eso, ¿no? Digo, pareciera que el amor es marcar de una manera, digo, de un padre a un hijo. Por suerte las nuevas generaciones lo están eh, como corriendo bastante, ¿no? Digo, Uh están -huh. sacudiendo mucho, eh, no le están dando tanta importancia. Ahora, seríamos ingenuos si pensamos que ya está resuelto. Digo, queda Claro, claro que aún no. Digo, no estamos del otro lado todavía. ¿cómo? No estamos del otro lado todavía. No, y es que un cambio generacional no lo podemos hacer, digo, pensar el tiempo que tardó esto en sostener, en armarse, digo, Uh porque no -huh. es solamente una norma, es una norma que además es presentada como natural, ¿no? Digo, Uh y -huh. ahí fueron muchos discursos interviniendo, fue el Estado. No sé, si yo lo pienso en la Argentina, por ejemplo, fue el Estado implementando políticas de migración para que venga gente y que para que nazca mucha gente. Nosotros tenemos una serie de políticas, tuvimos, especialmente en la constitución de lo que es la Argentina como país, que tienen que ver con pensiones para determinada cantidad cuando nacen más de tantos niños. Si el séptimo hijo varón nacía, era como es bautizado y el presidente de la nación tenía que ser el padre. Digo, una serie de cosas que tenían que ver con fomentar la natalidad. Entonces, Ajá. el Estado insistiendo con un tipo de sexualidad. La iglesia, no voy a opinar en dos países tan católicos, pero nada, sabemos el daño terrible que ha hecho la iglesia respecto de las sexualidades. La ciencia misma, 1990, la Organización Mundial de la Salud dice que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿sí? Digo, y es el día de hoy que todavía siguen viendo algunas personas siguen Uh viendo a la -huh. transexualidad como una enfermedad y como, bueno, antes de operarse o antes de que vaya al psiquiatra. ¿Por qué? Si no son enfermedades. Entonces, fíjate cómo todos esos discursos
callaron fuerte con que, bueno, sí, hay que hacer de una manera y listo, me parece. Quiero tomar un momento, si me lo permites, Walter, para hacer una pequeña pausa y presentar a la persona que nos permite estar aquí el día de hoy, al promotor de esta charla, y ese es tu asesor consciente, Julián Montiel. Él se encuentra en Facebook a través de Tu Asesor Consciente. Está el link ya en la descripción. Síganlo, y si están buscando una asesoría para tener una mejor vejez y un mejor ahorro para su retiro, él les va a dar una asesoría completamente gratis y mencionan que vienen de parte de Bienvejecer. Esto es importantísimo. Necesitamos un programa de pensiones que nos permita pues tener lo suficiente como para tener una vida digna durante la vejez, y lo van a lograr un poco más fácil con ayuda de Tu Asesor Consciente. Así que vaya para allá. Tienen su primera asesoría gratuita si mencionan que vienen de parte de Bienvejecer. Así que sigan a Tu Asesor Consciente, Julián Montiel, a través de Facebook para más información. Y Walter, quiero mencionarte, aquí tienes una pregunta de Brandon, dice, ¿qué repercusión social y personal trae consigo el que no se muestre a estos adultos, que no se muestren los hombres mayores como son en su juventud? Se refiere un poco a estas imposiciones, creo, ¿no? Sí, obviamente depende de cada uno y de los recursos que cada uno tenga. Lo- y entonces, algunos pueden transitar, llegar a una vejez mostrándose como realmente son porque pudieron resolver eso, y otros llegan de una manera horrible, me sale decirlo, con la misma vida que tuvieron que llevar, que es escondido. Digo, ahora, independientemente de cómo lo resuelven, nunca es gratis. Digo, nunca es a costo cero, a gratis en términos emocionales me refiero, ¿no? Nunca es a costo cero, y nunca es una tarea sencilla. Digo, aun cuando uno cuando a la hora de recordarlo, por todo lo que implica un proceso de recordar, ¿no? Que es mirar en perspectiva y demás, aun cuando uno lo recuerde y diga, ay, bueno, tan difícil no fue, no fue nunca una tarea sencilla. Digo, de hecho, cualquier orientación sexual por fuera de la heterosexualidad en algún momento termina teniendo que hacer o haciendo en algún espacio un proceso de asunción identitaria, salida del closet, salida del placar, como quieran decirlo, con todas las discusiones que eso hay, si existe, digo, en algún momento una persona gay, lesbiana, trans, intersex, ¿no? Tiene que explicar porque alguien le pregunta, digo, y tiene que explicar, y es una situación fundante en su vida, y no se hace una sola vez. Eso a una persona heterosexual no le pasa. No hay salida del closet de la heterosexualidad. Y si la hay, si algún heterosexual tiene que explicar que es heterosexual, es para que no lo confundan con una persona homosexual. No, digo, no Claro, es porque, claro, digo, de hecho, funciona siempre una presunción de heterosexualidad, una heterosexualidad claro, profesional, ¿no? Digo, sí, cualquier profesional que le pregunta algo, cualquier niño, no sé, un padre que le pregunta a su hijo varón si está enamorado, le va a decir, tenés novia, por lo general. Las nuevas generaciones esperemos que lo pregunten de otra manera. Le complicó la respuesta al chico. Digo, ¿qué le va a contestar? No, papá, mira, a mí en realidad digo, sí lo puede hacer, pero qué armado y qué seguridad tiene que tener ese pibe, ese niño, perdón, claro. para que pueda contestar eso y para entender que lo puede contestar, digo, ¿no? Es como, eso es como todavía algo bastante nuevo, o no, o que sigue estando presente en realidad. Tratando con personas mayores, de nuevo, en la práctica profesional, todavía yo me enfrento mucho a señores que abiertamente te dicen, yo soy machista, yo sí creo que la mujer tiene que estar en la cocina, yo sí creo que el hombre es más que la mujer, yo sí refuerzo todos estos estereotipos tóxicos, negativos. ¿Cómo puede un hombre mayor que crece bajo estas ideas y que pues son ideas que vamos dejando atrás muchas veces junto con la persona que las está expresando? ¿Cómo puede esta persona
cambiar esta masculinidad negativa, tóxica, si quieres verlo así, por algo que le permita vincularse más con el siglo XXI, con las ideas de ahora. A mí me parece que digo, que es muy difícil, em, insisto, es muy difícil, pero esa persona no es una víctima. Es producto de una forma de socialización y demás, pero yo me cuesta verla como víctima ahí. Ahora, lo Ujú. que me queda claro es que ahí tiene un lugar muy importante, sin por esto responsabilizarlo, la sociedad, ¿no? Digo, hay como una instancia de no dejarles pasar una, por decirlo de alguna manera, ¿no? En estar todo el tiempo marcándolo, no, pero ¿por qué? Pero digo, y esto en la parte más difícil, no es en los grandes discursos, porque si vos mirás ahora hay como un requerimiento de corrección política en los discursos, ¿no? En los discursos Ujú. hay que decir lo que hay que decir y si no, es sancionado por lo general. Ahora, hay una sucesión o una cantidad de micromachismos muy pequeñitos que están en el día a día. Están en el Ujú. señor que te dice, no, yo no soy machista, yo ayudo a mi mujer. Decís, ¿por qué ayuda si lo tienen que hacer los dos juntos? ¿No? Digo, y lo ves en cada cosa, yo no soy machista porque yo la dejo pasar primero, decís, ¿de qué estamos hablando? Digo, entonces, ahí me parece eh, que hay que tener mucho cuidado. En este sentido, yo siempre, y es una cosa que además estoy seguro que va a ser así, em, claramente las nuevas generaciones van a tener mucho que ver ahí. Porque con menos, o sea, con más ímpetu y con mucho menos, y con mucha más seguridad están planteando cuáles son las diferencias. Aun cuando tú mencionas que no quieres ver al hombre eh, que genera y que promueve y que perpetúa estos estereotipos machistas como una víctima, y yo tampoco lo quiero ver de esa forma, sí hay algo que es innegable durante la vejez, y es que el cambio de roles sociales, yo creo que sí tiene un peso particularmente difícil hacia los hombres heterosexuales, masculinizados, que cumplen con todos los estereotipos de género, masculinos, etcétera, porque la vejez los despoja socialmente de gran parte de todo esto. O sea, porque el hombre heterosexual, cisgénero, estaba hasta acá arriba y por encima de él no había nada. Y entonces Mm, ese viejo iba escalando, bueno, no va escalando, no va descendiendo y va ujú, perdiendo todos estos privilegios hasta mm, el punto en el cual muchos de estos hombres se quedan sin estos que en algún momento pudieron ser incluso hasta espacios seguros, pero al mismo tiempo, gran parte de la atención en gerontología está centrado hacia no necesariamente las vejeces femeninas, pero sí esquemas de convivencia entre grandes comillas feminizados, actividades pasivas en espacios cerrados, diurnas, manualidades, conversación, cuando no formaban parte necesariamente de todas las construcciones que estos hombres traían de toda la vida. Y no sé cómo está la cosa en Argentina, pero aquí en México tú lo ves, los clubes de actividades para personas mayores son puras mujeres. Y los hombres, ¿dónde están? Encerrados en su casa, solos o en la cantina. Y es el único espacio en donde existe una convivencia entre hombres de esta generación. Así que sí me parece que todas estas demostraciones tradicionales y limitantes de la sexualidad masculina es durante la vejez que les está cobrando factura. mm. Sí, ahí por lo que decís que pasa, me parece, en ambos países, y me animo a decir que no solo en ambos países, sino en muchísimos otros lugares, Uh -huh, opera que hay un fuerte sentimiento gerontofóbico, ¿no? Digo, claro. el horror al viejo, ¿no? Uh -huh, Eso es como una cosa muy vista que, bueno, no quiero irme del tema, pero digo que un detalle es que en la población gay con la que yo trabajé, muchos descubrieron que cuando descubrieron que siguen siendo objeto de deseo por cierta moda de los Daddy Sugar que hay, estaban uh -huh, fascinados. Pero eso después sí que lo charlamos. Ahora, esto que vos decís es cierto, digo, hay como una caída de esta imagen de viejo, entonces ese señor que además era, me sale decir el Rey León, ¿no? Digo, el que estaba en la cúspide,
el golpe es como mucho más fuerte. Digo, y hay una sucesión de representaciones sociales absolutamente hostiles hacia la vejez. ¿No? Digo, yo siempre insisto con una frase que se dice muy livianamente como es en mi época tal cosa. Ujú, Y mi época es esta también. Y en mi época claro. es la del chico que tiene 15 y es la del señor que tiene 75. Digo, son nuestras épocas y somos Exacto. contemporáneos a las épocas. La vivimos distinta, la entendemos distinta, eso seguro. Pero yo me niego a otorgarle a una determinada edad una época entera. ¿No? Digo, yo no, Ujú, no voy a dejar de decir, lo decía cuando tenía 10, lo digo ahora, lo voy a decir cuando tenga 70. Digo, como mi época, digo, me parece que tienen estas cuestiones que de nuevo son micro, pero que funcionan. La gerontofobia, toda esta fobia a la vejez, me parece que de micro tiene mucho y de macro tiene mucho también, ¿no? Básicamente por todo esto que vos planteabas. ¿Cuáles ujú, son las actividades que se planifican? Yo trabajé 11 años en un geriátrico, ¿no? Era una cosa fija que los que organizaban el geriátrico querían que los viejos jueguen al bingo. Y vaya a saber por qué es algo que está como muy instalado en este país, que hay una persona mayor de 65 años, hay un bingo. A algunos le puede gustar, pero a otros claramente no. Entonces, ujú, a veces también en nombre de una vejez como determinadas, o sea, es una actividad, esto que vos decís, absolutamente pasiva, tranquila para personas que no quieren hacerlo, o al revés, se superpotencia una vejez activa. Yo no sé, yo creo que si a mí hoy me das a elegir cómo quiero la vejez, nada, a mí encerrarme en una biblioteca con Netflix a mano y yo te negocio esa vejez, ¿no? Digo, pero cada uno va a tener que tener en cuenta estas cuestiones. Entonces, lo que decía es, este cóctel explosivo entre las representaciones sociales negativas, machismo instalado y demás, hace que el cimbronazo o que la visibilidad de ese descenso que vos decías, de ese descenso de posición social, sea bien ujú. marcado, totalmente. Ahora, aclarado, dicho esto, con lo que coincido, digo, no es a los únicos que les pasa. Digo, les pasa a los hombres, les pasan a las mujeres, nada más que no caen desde acá arriba porque nunca llegaron acá arriba, caen de acá. Ujú. Digo, lo bueno, digo, hagamos que lleguen acá y que todos después no caigan, ¿no? Digamos, pero Claro. sí, esto que vos planteas me parece que tiene mucho de cierto. No tienen resto, no pueden armarlo porque insisto, estaban en la cúspide de la pirámide y de repente miran para el costado, ¿no? Y encima en un mundo que desconocen, porque les dijeron toda la vida que había que hacer así y ahora les piden otro. Y aparte, no nada más en un mundo que desconocen, sino en un mundo en el cual no tienen las de ganar por default por su género, Ujú, porque eso es otra cosa, ¿no? La lucha por la igualdad la hacen las personas que están luchando por alcanzar esa igualdad, ¿no? Por ujú, alcanzar el privilegio que la otra persona simplemente tiene. Si tú ujú. estás hasta acá arriba, pues en tu experiencia personal no vas a ver estas muestras de discriminación por tu género, por tu identidad, por tu orientación sexual, por nada de estas cosas. Y si eres una persona blanca, de cierta clase social, que vives en entornos urbanos, etcétera, pues menos lo vas a ver. Así que no lo ves, no entiendes la necesidad de generar estos cambios, no tienes ningún reforzador social, porque en ese entonces no tenía ningún reforzador social. Crecen con todo esto y es ahora donde se enfrentan a estas situaciones. Pero el cambio, tú igual tienes esta experiencia de trabajar directamente con personas mayores. El cambio es bastante complicado. ¿Por qué es más complicado el generar estos cambios de paradigma? O a lo mejor no lo es, y simplemente estoy hablando de cómo me ha tocado a mí, pero ¿por qué pudiera yo creer que el cambio es más complicado en estos hombres al momento de decir, tienes que cambiar esta parte y esta parte para que tu familia te venga a ver, para que te Mm. demuestre cariño, para que estén mejor, para que puedas expresarte? ¿Por qué es tan complicado? Sí, yo creo que cualquier cambio en un momento de múltiples cambios que están pasando estas personas en esta vida es un elemento más, ¿no? Digo, este cambio, ¿por qué yo tengo que cambiar esto?
cuando además Ujú. cambió mi inserción en el mercado laboral, mi inserción en el mercado social, es como mucha cosa, mucho cambio junto, y me parece que en un punto, pero capaz que acá estoy yo hablando desde mi perspectiva personal, capaz que en un punto también es lo que no se entregan, lo que no aceptan entregar también, porque en parte fueron partícipes necesarios de la instalación de este discurso, ¿no? Digo, estos señores machistas que ejercieron el machismo con mano de fierro durante gran parte de su vida, bueno, una responsabilidad que no será la de sostener el heterosis patriarcado entero, pero la chiquitita en su familia, y la verdad que una semillita pusieron y la regaron bastante y hoy es un arbolito bastante interesante de sostener. Ahora, esto mismo en la población gay y lesbiana es realmente bien complicado también porque son como dos discriminaciones muy marcadas, ¿no? Por edad y por orientación sexual. Estas dos cuestiones que además están muy difundidas ambas, ¿no? A, a muchos, está muy difundida esto que decíamos, la gerontofobia, está muy difundida la homofobia también. Digo, tanto es así que si uno mira las dos disciplinas que se ocupan de estos estudios se ignoran mutuamente. Si vos mirás, ¿no? La gerontología empezó hace un tiempo, por suerte, a estudiar las sexualidades, pero solo la sexualidad mayormente heterosexual. No hay Ujú. muchos estudios de lesbianas, gays y demás, ¿no? Ahora, los estudios queer, que son los que se ocupan de estudiar todas las sexualidades nuevas y demás, tampoco, si uno mira por definición, es lo abyecto, lo friki, lo que está por fuera, tampoco estudian las sexualidades de los viejos. Entonces, che, los Claro. expulsaron de los dos, la academia, que somos tan hermosos, tan divinos los académicos, y que nos creemos que nos olvidamos de los dos. O sea, les estamos Ujú, diciendo todo el tiempo, vos no, ¿no? Digo, y ujú, vivir una vida que todo el tiempo es así como la técnica del goteo, nada, da su resultado finalmente, me parece. Entonces, me parece que estas dos cosas ahí son como dos fuentes. Hay un autor que dice que la homosexualidad es el último prejuicio aceptable, ¿no? Entonces, uno piensa y dice, un niño judío vuelve a su casa porque lo insultaron y sus padres le enseñan le dan una comida, no sé, le hacen jafir, jafish, no sé, le hacen cualquier comida y le enseñan lo que es la cultura comida. Un niño de raza negra, lo mismo. Un niño llega a su casa y le dice, me cargan porque soy negro, y el padre le dice, vos te tenés que enorgullecer, y le explica ujú. todo. Ahora, un niño gay llega a su casa y ni siquiera le puede decir al padre, che, papá, me cargaron porque me dijeron mariquita, señorita o lo que sea, que además es un insulto claramente contrario a la mujer, ¿no? Por Claro. cierto. Eh, pero digo, cuando uno se fija ahí, uno dice, hay situaciones que hacen que realmente sean. A mí me gusta pensar que estas personas con las que yo trabajo y demás son sobrevivientes. Yo los veo como pioneros, no porque sea la primera generación de viejos gays hubo siempre, pero es la primera que transitaron un requerimiento de estar ocultos y tienen que ser visibles. Entonces son pioneros. Ujú, En eso son contemporáneos de todo el cambio. Eran los que armaron una vejez pensando que iban a estar solos, tirados en un rincón, y ahora descubre que hay un grupo de pibes, de chicos jóvenes, no, perdón, el pibe ese es el dialecto nuestro, digo, hay un grupo de chicos jóvenes que los tienen como objeto de deseo, que los están buscando. Hay ujú, páginas de internet, ¿no? Digo, mis contactos para hacer las entrevistas los conseguí a través de una página, gran parte de ellos, ¿no? Digo, eh, claro. con un perfil que yo armé diciendo estoy haciendo una tesis, quién se puede contactar conmigo y demás, pero digo, en una página, en una parte de la página que era específica para personas mayores y estaba lleno de gente joven buscando gente grande. Yo digo, Claro. esas personas que tuvieron que educarse, crecer, formarse, entendiendo que iban a estar solos, excluidos, pero ahora descubren algunos, los que pueden, descubren eso. Entonces son claramente pioneros y claramente son sobrevivientes, porque muchos de ellos pensaron si seguir viviendo. Muchos cuentan historias realmente dramáticas. Sobreviviendo a la masculinidad tradicional, ¿no? También, sí, sí, sí. Ahí
claramente, y se les complicaba Sí, mucho. sí, porque a fin de cuentas no es nada más el comportarte de determinada manera o el escupir en el suelo o el tener rascarte, etcétera, lo que mencionabas al principio. Tiene que ver también las relaciones entre hombres, porque como tú dices, ¿no? O sea, tú eres negro, llegas a tu casa y tienes estos parámetros que son tu familia, papá, mamá, tu ascendencia, que te inculca una cultura, pero los hombres homosexuales, la comunidad LGBT en general, tú niño gay no llegas a tu casa con tu papá y tu otro papá y no tienes cómo aprender eso más que tal vez cuando tengas 25 30 años y te vayas a una ciudad y ahí aprendas a oídas y en la misma clandestinidad. Así que son personas que crecen simplemente con la noción de que no pertenecen o de que no son capaces de replicar lo que se supone que tienes que ser. Siempre creces como el externo a, Ujú. ¿no? Sí, de hecho, sí, es como, acá hay un tango que dice la ñata contra el vidrio, ¿no? Como la ñata es la Mm, nariz, es como siempre mirando desde afuera, ¿no? mm, Se mira desde afuera, ¿no? Se desea, en todo caso se arma una vida paralela, se armaba, se miraba, digo, lo pienso más en pasado que en presente, pero es esto que decíamos recién, a ver, digo, ¿quién llega, quién pudo de estos? Y la verdad que algunos que pudieron, digo, yo insisto, algunos relatos son dramáticos. O sea, gente personas que contaban situaciones que uno no podía creer, pero que para poder contarlas necesariamente las tenían que enmascarar, que recubrir, pero no intencionalmente, que podían hacerlo de esa manera, algo que parecía una política de cuidado familiar, ¿no? Ay, no querían que se me note, ¿no? Digo, como si fuera un karma eso, ¿no? Yo no quería que se me note, entonces cada vez que yo gesticulaba mucho, sacaban un palo y me lo daban en la mano. Y sí, sí, es una, no digo, es como sí, son sí, como sí. historias realmente bien trágicas, e insisto, muchas de ellas hoy lo cuentan, están felices, pero fue un costo alto, y otros no Claro. están felices ni llegaron a contarlo, básicamente. Y yo creo que igual esa es otra diferencia, ¿no? El que estas personas puedan descubrirse, asumirse, explorar quiénes son públicamente después de la adolescencia, porque muchas veces la misma gente LGBT menciona que el salir del closet a los 40, a los 50 es casi casi como una segunda adolescencia en la cual pues ahora sí te descubres como quién eres tú, desechando todo aquello que te hicieron creer de tu infancia heterosexual. Ujú, Eh, y pues digamos que se vuelve una nueva forma de explorarte y una nueva fascinación personal, ujú, el probar cosas nuevas, entender en quién te estás convirtiendo en esta versión que no te permitiste o que no te permitieron ser, mientras ujú, que para las poblaciones heterosexuales y sobre todo para los hombres, bueno, no nada más para los hombres, porque para las mujeres también siempre estuvo la imposición de tienes que ser esto, y se ujú, asumía porque pues no quedaba de otra, ¿no? ujú. Pero para Sí. las poblaciones heterosexuales no existía esta posibilidad de redefinirte más adelante en la vida porque Ujú. ya estaba trazado cuál era el camino y la mayoría de las personas lo habían asumido Tal desde cual. muy temprana edad. De hecho, para muchos de ellos, el camino terminaba en una escena. Yo les pregunté a todos cómo imaginaban de jóvenes que iba a ser su vejez, no la vejez, sino ellos en tanto personas que les gustaban otros del mismo sexo. Y el escenario era realmente terrorífico. O sea, ellos se imaginaban una vejez horrible que hoy te decían muchos de ellos que por suerte hoy no estoy comprobando, no es exactamente así, bueno, y demás, pero imaginaban una, una vejez terrible y muchos cuentan. Pensá que cuando fue la irrupción del VIH, estaban en plena actividad sexual esta gente, ¿no? Digo, entonces muchos cuentan que pensaban que ahí sí se acababa el mundo y corroboraba todo lo que le habían dicho de ellos, ¿no? Digo, que era terrible, que era un castigo que llegaba para esto y demás. Entonces, hoy visto a la luz de la historia, uno dice, ay, qué bueno poder hablar con estas personas,
pero para ellos fueron escenas, esto bueno, que vos decís, que tienen una fuerte carga y que fueron dejando marcas, la pudieron pilotear, la pudieron sobrellevar, perdón, sí, bárbaro, pero, pero a algunos les costó caro, digo, este, y bueno, y me parece que por eso también muchos de ellos se sorprenden que hoy sean objeto de estudio, ¿no? Claro. Hace relativamente De deseo, de todo aquello que poco. no se permitieron o que no creyeron que pudieran despertar Mira, durante la vida. vos recién hablabas de la salida del closet, que a veces pasaba. Ujú, Muchos de ellos salieron del closet oficialmente, ¿no? Cuando se casaron. En Argentina el matrimonio igualitario tiene 10 años, ¿sí? Fue en 2010. Algunos aprovecharon, pasado un par de años, el casamiento con personas que eran parejas de toda la vida, ¿no? Digo, ujú, o durante mucho tiempo, entonces con eso regularizaban situaciones incluso de propiedades en determinado sector social y demás. Muchos de ellos optan por casarse. Varios de los que a mí me cuentan me dicen que esa fue su salida del closet oficial, avisarle a su familia, me caso. Ahora, yo les decía, pero si ellos ya conocían a tu pareja, sí, pero siempre era el amigo, bueno, no sé, el amigo del tío, me dijo, claro. era el amigo, el que vive en la casa, pero ahora Ujú, tenía que ser el marido, ¿no? Digo, claro. eh, Ahora es el tío, el otro tío. claro, claro, exacto, Ujú, exacto. Entonces, ahora no, ahora era el marido. Y dicen, bueno, la salida del closet, si lo tenían que pensar en términos reales, digo, era esta. Y además decían, bueno, pero igual ya sabían, pero ese hecho de decir fue muy interesante para ellos, porque, claro. digo, planteaban como algo, primero te decían, no, bueno, no tiene mucha importancia, pero después te das cuenta que le daban un valor sumamente interesante a eso. Dentro de, quiero regresar un poco al tema de la masculinidad que estábamos mencionando hace un momento y quiero preguntarte, estos nuevos esquemas de masculinidad que sabemos que son un tema nuevo y que pues están definitivamente cambiando la manera en cómo los hombres nos relacionamos con otros hombres, con nosotros mismos, con nuestras parejas, independientemente de si son hombres o mujeres, con la sociedad en general esto no, y que son menos tóxicos. No sé si sigo usando la palabra tóxico, no sé si estoy utilizando el término correcto aquí, pero lo que me refiero a que no son dañinos para ti, no son dañinos para otra persona, no refuerzas tu ser hombre a través de menospreciar o hacerle daño a otras personas. A eso me refiero con que no es una conducta tóxica. No te haces daño y no le haces daño a nadie a través de tu masculinidad. Todo esto es relativamente nuevo, pero yo sí tengo esta duda y sí me gustaría que me ayudaras a aclararla. Estos nuevos esquemas de masculinidad es algo que está disponible también para las personas mayores, para los hombres mayores del día de hoy. No nada más que esté en el libro y que lo puedan leer, sino que es un cambio que de verdad puedan generar y que pueda ser aceptado por ellos mismos y por sus familias después de que ya criaron a los hijos bajo esos esquemas de machismo, de que ya sus relaciones se basan en esas masculinidades tradicionales, de que su identidad personal se basa en gran medida también en todo eso. ¿Es posible lograr toda esta deconstrucción a los 70, a los 80 años y sustituirla por esquemas menos agresivos? Yo necesariamente tengo que pensar que sí, porque soy un convencido que el cambio actitudinal de pensamiento y demás se puede dar en cualquier momento de la vida. O sea, Uh -huh, me daría de a patadas con mi pensamiento si creyera que una persona vieja no puede cambiar de opinión, de mirada y uh de -huh, cosmovisión. Lo que no puedo jurar, o lo que no, nunca lo podemos jurar en ciencias sociales, pero digo, lo que no me animo mucho a conjeturar es si van a llegar a ser un cambio absolutamente total. Digo, estos cambios llevan un tiempo extenso y no sé si lo tienen. Digo, suena muy cruel lo que digo, uh pero -huh, a ver, una persona de 40 años probablemente estos cambios los fue viviendo hace 20, o sea, empezó a vivir estos cambios. Acá debería ser a un ritmo vertiginoso, pero sí creo que hay algunas cuestiones que puedan hacerse básicamente por algo de lo que vos decías antes, porque si no tienen mucho que perder.
digo, me parece que saben que están perdiendo mucho, ¿no? Digo, Ujú. tienen que perder relaciones con sus familias, relaciones con sus afectos eh, y demás. Entonces creo que sí tienen mucho para, para, mm, para intentar modificarlo. No digo que sea tarea fácil y digo, y muy Ujú. probablemente muchas veces se inicie por una corrección discursiva, por el deber ser, ¿no? Digo, muy Ujú. probablemente sea yo tengo que cambiar para esto y por el otro, y no lo puedan hacer efectivamente, pero ya es un inicio, digo, pero insisto Claro, con... parte muchas veces de él, ya me regañaron porque estoy agarrándole, le estoy tocando a las enfermeras, ya me dijeron Ujú, que me van a ujú, echar de la residencia porque ujú, estoy teniendo estas conductas agresivas y por eso es lo que estoy ujú. cambiando. Pero, ay, no sé, o sea, este tema genera de verdad muchas historias que llega un momento en el cual no sabes si enternecerte o entristecerte por lo que estás viendo. Yo recuerdo particularmente una historia de un hombre que estaba en la residencia ya demenciado y el hijo llegó a visita, era el cumpleaños de este señor y para el festejo de este señor, que estaba bastante grande y pues no muy, ya no muy presente en la realidad, se tomó una foto con el hijo y el hijo, y estaba pues el señor así parado al lado del papá en la silla de Mm, ruedas y le dijeron, pero dale un abrazo, ¿no? Es el mm, cumpleaños de tu papá, dale un abrazo. Y el señor con toda la duda del mundo se acercó y lo abrazó mm, y ya después escucharlo comentar que ese era el primer abrazo que le daba a su papá en quién sabe cuántos años sí. y presenciar toda esta ola de emociones que está llegándole al hijo después de que después de que su mismo padre no le permitió este contacto y que él tampoco dentro de sus construcciones adultas no se permitió el generar esas expresiones afectivas, tú dices, mira, llevaban, voy a inventarte un número, ¿no? Mm, 20 años sin abrazar a tu ujú. papá y que ahora la única razón por la que te lo estás permitiendo es porque ya no está por completo ahí, es súper fuerte. Sí, claro, sí, sí. A mí ahí la única sugerencia que me sale incluso, que me saldría es, bueno, dale, aprovecha el tiempo y abrazalo más. Digo, Ujú. y eso no recupera tiempo perdido, pero le resuelve la vida al nieto del señor que tiene la demencia y a su... y a los hijos de este hombre que llora porque no pudo abrazar el padre. Pero ahí sí me parece que no es discurso y es acción. Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo cuando había alguna persona me dice, si, no sé, tengo que internar a mi, pues, ponete una persona con Alzheimer, ¿no? Me dice, tengo que Ujú. internar, yo sé que tendría que internar a mi padre o a mi madre, pero, y siempre le digo a mis hijos, a mí si estoy así, internanme, pero yo no puedo dejar a mamá en el geriátrico porque ahí la van a tratar mal. Yo digo, mirá, lo que le estás diciendo a tus hijos es, a mí ni se te ocurra hacerme eso, porque Ujú. lo que está haciendo es eso. Entonces digo, me Totalmente. parece que ahí el mejor aprendizaje, ojalá ese abrazo o esa foto de que vos contabas, la pueda ver el nieto de ese tipo. Digo, y que, Ujú. porque lo va a entender mucho más que con 2 millones de horas de discurso, que tienen que estar las dos cosas, ¿eh? Yo creo que hay que, nosotros también tenemos que, con técnica de, como esto que te decía del goteo, estar todo el tiempo de, bueno, pero no, hay que abrazar desde un sentido New Age, no estoy diciendo que salgan corriendo a abrazar un árbol, el cosmos, digo, está bien que cada uno abrace lo que quiere, pero digo, pero esta cosa de dar, expresar las emociones, después de todo, cuando uno hace ese clic y expresa las emociones y se da el permiso y no es tan grave, y ve que eso, que no es grave y que además, me parece que hay una cosa que si ahí se aloja la masculinidad, qué masculinidad frágil, ¿no? Digo, Ujú. si un abrazo te va a permitir romper la masculinidad, por haberlo contado antes, digo, Claro, era llevar más 40 años de fácil. abrazos de vida, sí. ¿Mm? Oye, supongamos que el mundo no se va a acabar ahora y supongamos que el cambio climático no existe y a la humanidad le quedan muchas generaciones de vida todavía. Mm. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para romper con estos esquemas tradicionales de masculinidad? ¿Y cuáles son los nuevos esquemas de masculinidades que vendrían dentro de 200 o 300 años? A ver si me respondes esa.
La primera es más difícil, más que cuánto tarda, cuánto falta, yo anhelo fuertemente que no tarde el mismo tiempo que tardó en consolidarse de esta manera, ¿no? Ujú. Porque sería, ahí sí, se extingue primero el sol. Que vos pensá, la primera construcción de masculinidad es el mito de un pedazo de barro, de ahí se hace un hombre, alguien saca un pedazo, lo sopla y de ese hombre completo hace una mujer, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Espero que, digo, acá nosotros insistimos mucho con el eslogan o con la frase, se va a caer, ¿no? Ujú. Y todos sobreentendemos que estamos hablando del heteropatriarcado cuando decimos que se va a caer. Y a mí me gusta jorobar mucho me gusta insistir mucho, perdón, con que ya lo estamos empezando a escuchar a crujir, ¿no? Digo, yo creo que está tambaleando fuertemente. Entonces, yo no tengo hijos ni me gustaría tenerlos, pero tengo la hermosa ilusión de que mis sobrinas, si tengo sobrinas, que mis sobrinas lo van a ver bien roto y no sé si caído del todo, pero que Fracturado por lo menos. van a llegar a sospecharlo. Ahora, ¿cuál es la nueva masculinidad que me gustaría a mí que se construya después? Una totalmente distinta a esta. Una masculinidad que no se construya en términos de dicotómicos de emoción para lo femenino, corporalidad para lo masculino, que nos permita todo lo que no se permitieron los que no se lo permitieron y y una masculinidad que a todos los que nos negamos a ese canon hegemónico no nos cueste lo caro que nos salió. Entonces, me parece que esa es la masculinidad de un mundo absolutamente más, más equiparable. Digo, y ahí sí creo que falta un montón. Digo, para un mundo justo falta, digo, que incluye claramente primero que sea un mundo más parejo. eh, Claro. pero digo, yo me imagino esa masculinidad, una masculinidad donde la masculinidad los estudien los arqueólogos, ¿no? Digo, donde Ujú. sea la arqueología de la masculinidad. ¿Qué era eso? Había acá hace mucho tiempo atrás, unos 20 años, Ujú. un humorista que era Tato Bores, que arrancaba uno de los programas más famosos que tuvo, diciendo cómo la Argentina se había extinguido, entonces iba recordando lo que pasaba. Bueno, yo más o menos ese sería como, que caiga de qué manera, y que no tenga que ver todo lo que estuvimos hablando, que sea que alguien diga, che, ¿te acordás cuando Arturo y Walter tuvieron que hacer un programa hablando de mirá que venían los dinosaurios y eso, bueno, ese más o menos, Ujú. porque creo que es realmente dañino y que hace mucho mal y que hay que hacerla polvo, definitivamente hay que destruirla hasta el último vestigio y en eso hay que ser radical en ese sentido, no puede quedar en pie porque es muy dañina, hace mucho mal en serio. Y nada más para aclarar, cuando estamos hablando de destruir la masculinidad y destruir el heteropatriarcado, no estamos diciendo que hay que destruir a los hombres, porque No, muchas veces las personas confunden estas dos no, ideas y creen que el feminismo está en contra de los hombres. no. No, está en contra de el patriarcado, del Bueno, heteronorma. acá también está como otra de las frases, bueno, ¿cuántas frases que tenemos armadas? Y con lo bueno y lo malo, que implica porque uno Ujú. encapsula, pero está esta de muerte al macho, y siempre se discute eso, ¿no? ¿Cómo que están Ah, porque pidiendo? yo soy No, un macho, claro. claro, Ujú. pero no están pidiendo muerte a Walter Giribuela, muerte a Josecito Pérez, muerte al macho es muerte a esa imagen, y queda Ujú. claro, digo, no, no, la verdad que me parece a mí igual que esa reacción que hay, bueno, ¿por qué la muerte al macho? Es una reacción porque te están, insisto, te están tocando los privilegios, entonces cuando tocan los privilegios la reacción sale para el lado más reaccionario que se puede. Me da la impresión a mí que viene por ahí la mano. Sí, por supuesto. Walter, quiero mencionarte algunos de los comentarios que estamos teniendo. Gaby Saucedo dice, gran profesor. María Elena, impecable como siempre, Walter. Georgia Kandahar, un saludo al colega Walter, lujo de invitado. Brando Hinojosa dice, hay muchísimo allá también, se refiere a los temas de desigualdad. Andrea Gramajo, un placer poder oír a Walter. Saludos, Isabela. Saludos también, Gaby Saucedo.
menciona algunas frases como las que decíamos hace rato, ¿no? Le ayudo a mi mujer, le cuido a los niños, etcétera. Nelia Tezón es muy interesante, Mónica Prieto. ¿Qué reflexión le merecen los conceptos como, por ejemplo, de tolerancia cuando se refieren a las orientaciones sexuales disidentes? ¿Son residuales de la homofobia? A Eh, ver. sí, a mí hay dos frases que me suenan mucho y me hacen mucho ruido, que es la de tolerancia y aceptación. Ujú, Porque básicamente eso hay un uno que está en un lugar hegemónico más alto y un otro que está por debajo, ¿no? Digo, ujú, entonces, ujú, si alguien tiene que ser, yo no quiero que sean tolerantes, que alguien sea tolerante con la orientación, ¿no? Lo que ujú. hay es orientación, nadie tiene que tolerar nada. Tolerar es aceptar resignadamente un asunto. Bueno, no, Claro, yo no quiero que nadie acepte resignadamente. Digo, a veces se usa en el sentido de como equidad, pero no tienen nada de eso. Ahí también hay algo micro que funciona, ¿no? Digo, claro. porque si yo tolero, bueno, yo tolero que un niño grite al lado mío porque no me queda otra. Pero digo, Ujú, pero si puedo elegir, no elijo que grite un niñito al lado mío que mientras yo estoy queriendo dormir, ¿no? Pongo un ejemplo. Lo tolero porque, bueno, no puedo, qué sé yo. Está en el colectivo, en el bus, va viajando conmigo, lo tengo que tolerar. Pero acá no es tolerancia, ni más, básicamente es respeto lo que hay que, ¿no? Uno respeta las orientaciones, digo, imaginemos un mundo al revés en el que uno dijera, yo tolero a los heterosexuales. Acá ujú. hace muy poco, en la última marcha que hubo antes de que el presidente anterior pierda las elecciones, Mauricio Macri apareció en un cabildo, que es un edificio que nosotros mismos nos encargamos de destrozar en la dictadura para poder hacer una plaza, pero eso es una de nuestras estupideces solamente. Aparece una leyenda que decía Macri hetero. Fue un escándalo la leyenda, un escándalo. El escándalo fue porque pintaron un edificio público, no porque decía hetero. Ujú, Imaginemos si hubiera sido al revés, ¿no? Digo, cuando todo el tiempo nos viven insultando con claro, las orientaciones sexogenéricas disidentes. Entonces uno dice, si uno piensa en un mundo al revés, no sé, por ahí hay que pensar en ese sentido. Por eso a mí lo de tolerar y eso no me gusta esa frase. claro. Mónica pregunta, ¿crees que escribir el libro le permitió a los protagonistas del mismo, al leerlo, resignificar su propia historia? Mira, en una de las presentaciones que hicimos del libro, una de las personas con las que yo con muchos, algunos lamentablemente ya fallecieron, con Ujú, muchos de ellos seguí teniendo contacto y con algunos sigo teniendo mucho contacto. Hicimos un muy buen vínculo. Uno de ellos, que acá los libros acá tienen el nombre cambiado, pero que él cuando fue a la presentación del libro arrancado diciendo, yo soy fulano de tal, soy el que cuentan acá, ¿no? Digo, que fulano de tal, en esa presentación que a mí me emocionó muchísimo realmente, él comentó que a él le había ayudado a pensar muchas cosas de su vida. A mí eso ahí ya está, ya quedé hecho. Digo, yo les di a ellos el libro, a algunos de ellos, insisto, para que lo puedan ver. Algunos se los debo todavía porque nos agarró la pandemia en el medio y el otro día estuvimos hablando que nos debemos un café eh, y darles el libro, pero esta persona particularmente y algunos con los que charlamos después, incluso antes de que el libro esté publicado, me decían que el hecho de volver de contar les permitió repensar su historia, resignificarla, pensar por qué yo les preguntaba algunas cosas, les sirvió mucho, ujú, cosas que, no sé, a mí yo me detenía mucho, son historias de vida que fueron muy largas, muchas entrevistas de mucho tiempo, y yo usé una partecita nomás. Y a mí claro. me gustaba mucho cuando me contaban, me gustaba, digo, me interesaba mucho cuando me contaban lo que era lo que acá se llama el gire, el intentar el encuentro sexual y demás en la época de la dictadura. Y a mí, digo, esas cosas, ellos después me preguntaban, bueno, yo ahí entendí lo que me estabas preguntando. Dice, yo no entendía que me jugaba la vida en eso, lo entendí después de que me lo preguntaste. Y entonces a mí me gustó mucho eso, y sí, creo que sí. Digo, no fue la intención del libro de ninguna manera, pero sí, creo que un efecto en algunos fue ese, por suerte. ¿Dónde podemos encontrar tu libro?
Historias Manfloras. Mira, el libro se vende a través de la Universidad de Luján, que es la que lo tiene, y si no, en la Argentina hay una cosa que se llama la red, que es la red de editoriales universitarias, REU, que ellos sí son, y ahí todo lo que se edita en todas las universidades nacionales está nucleado en esa universidad. Se puede conseguir ahí, la editorial es Edunlu, entonces en la página de Edunlu se puede, que es editorial de la Universidad Nacional de Luján, se puede conseguir. Walter, ¿dónde podemos encontrar más de ti? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? En Facebook, en Instagram, en Facebook, Walter Giribuela, en Instagram, Walter Giri, para ahorrar de teclas, y si no por mail, sí, por mail es wagiribuela@gmail.com, ahí son como tres de los lugares posibles que me pueden encontrar. Ok, estoy poniendo tu correo aquí para las personas que te quieran contactar. Bárbaro. Te agradezco muchísimo que me hayas dado esta entrevista. Ha sido un placer hablar contigo. No, yo te Y agradezco pues muchísimo la una cosa pendiente invitación. menos. ¿Algo Muchísimo. más que quieras agregar antes de terminar la sesión del día de hoy? No, que cuando vengas vos por acá te vamos a invitar a que nos cuentes vos un poco la historia de México, porque me parece que tenemos muchos puntos en común en lo que tiene que ver con algunos procesos y muchos muy diferentes. Digo, entonces Ujú. siempre eso me parece que es muy interesante para tener en cuenta y para repensar un montón de cuestiones. Y creo que yo insisto, cada vez que yo puedo hablar de esto, insisto, el enorme avance que para mí es. Digo, yo sé que los que nos dedicamos a la gerontología, te damos bolilla, lo que nos dedicamos a las sexualidades también, pero hace muy poquito tiempo atrás, estos temas se hablaban, uno entraba por la ventana, digo yo siempre, ¿no? Ujú. Íbamos a un congreso y era la mesa que era mezclita de todo, ¿no? Era uno, Exacto. y ahora que más o menos el tema se puede ir instalando, aunque sea con disidencias, y ahí a mí me gusta cada vez que hablamos de disidencias, meter el tema de la edad, es realmente interesante. Ahora en la universidad se acaba de aprobar una carrera de especialización que es especialización en estudios del curso de la vida. Y que una materia entera que yo voy a dar esté en esto, ya estamos hechos, digo. A mí me parece que es como son pasos que no son para nada menores. Entonces, que podamos hablar y que algunos puedan escuchar y que, no sé, eso me parece que es un enorme avance, por eso te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti. De verdad ha sido un placer conocer sobre tu trabajo, conocer sobre tu perspectiva acerca de masculinidades, sobre masculinidades disidentes y sobre personas mayores alejadas de la heteronorma. Muchísimas gracias, Walter, de verdad. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Ha sido un placer también tenerles aquí, escuchar sus comentarios, sus preguntas. Gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que seguimos en cuarentena, seguimos transmitiendo a través de Bienvejecer, además de los videos que estamos haciendo para ustedes. Ya viene el 1 de octubre, que es de las fechas más importantes a nivel internacional en temas de gerontología. Así que vamos a estar trayendo más sorpresitas por ahí también y otras cosas que ya te platicaré a ella en privado después. Gracias por acompañarnos la noche del día de hoy. Muchas gracias a todos y saludos. Muchas gracias, Arturo, un gusto. Muchas gracias. Les recuerdo, formen parte de Bienvejecer, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Suscríbanse, comenten, compartan, formen parte de la discusión. Vamos a hacer que esto llegue a cada vez a más personas y podamos hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. Solo lo podemos hacer con tu ayuda. Y si estén tus posibilidades y esto es algo que te gusta hacer, también puedes hacer una aportación voluntaria. Está en la descripción todos los links para hacer una donación. Muchísimas gracias. Yo soy Arturo Arcos. Esto ha sido Bienvejecer en Cuarentena. Hasta la próxima.